Bueno, la verdad es que la figura de este nuevo Papa, el Papa Francisco, va con el paso de los días sin duda a empezar a generar ya niveles de debate, discusión y de conocimiento mayores por una cuestión obvia, ¿no? Nos falta tiempo, no se ha publicado todo lo que se esperaba, no han hablado todos los que lo conocen. Hasta ahora más bien nos estamos quedando con un aspecto de su personalidad y con sus características que son las más obvias, que son las de fundamentalmente el Papa latinoamericano, el primer Francisco, el hecho de que sea jesuita, pero todavía pareciera estar en la marginalidad, en la visión crítica respecto de quién es esta figura. A diferencia de otros papas, y esto es lo interesante, este llega en épocas en que el conocer la historia de un personaje es en tiempo real. Basta googlearlo, buscarlo en Google para poder encontrar antecedentes. Unos eran ciertos, otros eran falsos, pero se puede conocer esos antecedentes. El mismo Juan Pablo II en algún momento se quejaba de que designaba a cardenales y que después aparecían sus historias y decía: ¿por qué no se hizo una investigación más acuciosa? De este Papa ya empezamos a conocer y probablemente nos falta mucho todavía por enterarnos. Pero hay un punto que ya ha levantado controversia y es su oposición al matrimonio homosexual, una cuestión aprobada en Argentina. Ha estado liderando desde hace bastante tiempo en nuestro país el poder avanzar en materias como esta. Pablo Simonetti, el escritor y además hombre de la Fundación Iguales, a quien tenemos aquí sentado en el estudio. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Bienvenido. Buenas noches. Gracias, Juan Manuel, por invitarme. Tú eres el presidente de la Fundación, además. A ver, te leí durante la tarde en Twitter varios cuestionamientos al Papa. Tú fundamentalmente le cuestionas exactamente qué. En el entendido, para poner un piso, un desde esta conversación, de que se hacía imposible creer que iban a designar un Papa que fuera partidario del matrimonio homosexual. Claro. Mira, yo creo que el problema de su pelea contra el matrimonio igualitario fue el tono. Empleó un tono apocalíptico, dijo que este proyecto nacía de la envidia de Satanás, decía que era un esquema para acabar con el plan de Dios, dijo que la guerra que había que dar en contra del matrimonio igualitario era la guerra de Dios. Entonces, cuando tú invocas, y bueno, y por supuesto que trajo los típicos tópicos apocalípticos, que es que como que se va a acabar la especie, como que nos vamos a dejar de reproducir. Siempre a mí esas cosas me dan un poco de risa. Y es lamentable que el que hoy es Francisco, Papa y Obispo de Roma, haya recurrido a ese tipo de argumentos en su tiempo. Ahora hay una cosa... Él cita una declaración, a su vez, de Santa Teresa, ¿no? Claro, que él se basa en una declaración que es de Santa Teresa, donde ella hace referencia más bien a un plan contra Dios y cosas por el estilo. Claro, porque que su hermano no entra al Carmelo por una situación de que es la envidia de Satanás la que no está dejando que su hermana... Claro, y él usa esa frase y él dice, así como ella, no sé qué, él dice, y repite más o menos la misma frase, pero en el fondo lo que quiero decir es que uno podría también interpretar que está utilizando ciertas figuras literarias, ¿no? No, porque la carta completa... que tú eres escritora. La carta completa es una carta que él le escribe a las carmelitas. ¿De quién la leí? Y la carta completa está llena de sobretonos. O sea, no hay nada mesurado en esa carta. Es una carta indignada, es una carta brutal, es una carta agresiva. Ahora, yo creo que después de las batallas, él estaba dando una batalla en ese minuto, siguiendo el catecismo de la Iglesia, claro, también hay cicatrices y hay formas en que estas cicatrices pueden cicatrizar bien. Yo espero que él también haya observado que una vez aprobado el matrimonio igualitario no se acabó la especie, el alma de la nación no se corrompió del todo, o ni siquiera ni siquiera en parte, de que la gente siguió viviendo feliz, de que las personas homosexuales se vieron integradas a la vida familiar y a la vida social de una manera más completa. Yo creo que la experiencia de vivir la transición de un país sin matrimonio igualitario a un país con matrimonio igualitario también tiene que haberlo afectado. O sea, estas declaraciones son del minuto en que estábamos en plena discusión, que debe haber sido a finales del 2009, principios del 2010. Sí, te diría que tiene por lo menos unos 3 años esta discusión. Exacto. Al menos. Entonces, esta carta, al menos. Él ha seguido siendo arzobispo de Buenos Aires durante estos 3 años que han seguido, y él ha contemplado, como los gringos lo llaman, el aftermath de esta ley. Y tiene que haberse dado cuenta que finalmente Argentina sigue siendo un país que tiene otros problemas, pero su problema no es el matrimonio igualitario. Ya, voy a ir a ese punto en un ratito más porque me surgen muchas preguntas. La primera es, si tú crees que él modera su tono,
¿tú crees que el tono lo va a moderar? En tanto es ahora el Papa y por lo tanto el jefe de la Iglesia Católica, o sea, gobierna para todo el planeta, para todos los continentes, no para una realidad en particular, en países más liberales, más conservadores, otros que tienen otras dificultades, ¿o tú crees que si él modera el tono va a ser porque se dio cuenta de eso? ¿Cómo vamos a poder darnos cuenta de lo que tú estás describiendo? Porque es evidente, si hay algo que es evidente, es que el Papa no va a radicalizar su postura frente al tema. Evidentemente uno podría esperar en esta lógica, por todo lo que se ha escrito, los vaticanólogos así lo vienen anticipando, que el siguiente Papa más bien va a tener un tono más moderado en su discurso. Mira, en general todas las personas que ascienden al poder finalmente se moderan, por lo mismo que tú dices, porque intentan gobernar para todo. En este caso es una forma de gobierno la que va a ejercer Francisco. Lo que a mí me da la impresión es que la reforma de la Iglesia en estos temas no va a pasar precisamente por el matrimonio homosexual, ni de la homosexualidad en particular, pero sí tiene que haber una reforma. O sea, la primera reforma que va a existir, y que por eso creo que lo eligieron, es porque quieren horizontalizar más la Iglesia, quieren que las conferencias episcopales tengan mayor autonomía y sean capaces de influir en las políticas centralizadas de la Iglesia de una manera más clara, más evidente, que puedan llegar con sus realidades hasta el papado. Es decir, que la conferencia episcopal latinoamericana o la conferencia episcopal chilena pueda ir y decir, mira, esta es la realidad que nosotros estamos viviendo. Yo creo que... ¿Quién la conoce muy bien además porque trabajó en el CELAM y por lo tanto, desde el CELAM, claro, el que redactó el documento de Aparecida y todo esto. Así es. Entonces, yo creo que esa llegada de la realidad a Roma va a ser un camino largo, porque también la realidad de las distintas diócesis va a llegar al mundo central. Y en ese sentido va a estar más cerca, si logra esa que diríamos que es una reforma administrativa, si esa reforma administrativa logra salir adelante, vamos a lograr también que las realidades de la diócesis y las realidades políticas que se viven en cada país también pueden estar un poco más cerca de la doctrina central de la Iglesia. ¿Qué es lo que le cuestionas tú al Papa Francisco? ¿El que el Papa Francisco haya asumido esta postura respecto del matrimonio homosexual tan activa? ¿O le cuestionas el que él tenga una posición activa frente a los temas? No, mira, porque son dos cosas diferentes. Claro, es que no es hasta el momento, dada la doctrina que tiene la Iglesia en torno a los temas sexuales, todos. O sea, hoy día la Iglesia se opone, por ejemplo, a las relaciones prematrimoniales. Se opone con la misma fuerza que se opone a la relación entre dos hombres homosexuales. Es decir, le dice a ustedes, jóvenes, no se pueden acostar con la persona que quieren hasta que no estén casados. Ustedes homosexuales, aunque se quieran, no se pueden acostar porque es en contra del plan de Dios. Es decir, aquí hay un problema de negación de la naturaleza sexual del ser humano que es anterior a la homosexualidad, o sea, y que incluso alcanza problemas de género, la marginación de la mujer dentro de la Iglesia. Hoy día todo lo que vimos era... Ese balcón estaba lleno de puros hombres. Por eso, pero vuelvo a la pregunta. Entonces, volviendo a la pregunta, o sea, yo creo que en su calidad de arzobispo de Buenos Aires era un opositor a la ley de matrimonio igualitario como lo hubiera sido quizás cualquier arzobispo. Sí. Pero el tono que usó él es lo que a mí me parece peligroso. Llevarlo a un tono tan álgido, tan apocalíptico, tan desacreditador, sobre todo discriminatorio. Porque detrás de esto hay personas que se aman, que quieren adquirir un vínculo frente al Estado y recibir esos beneficios del Estado, pero, esos derechos. Esta es una interpretación a partir de esta carta que tú citas, entre otras cosas, y del que hay encabezado marchas contra... Pero no era condenatorio en su manera de hablar respecto de la conducta homosexual, sino que más bien lo que planteaba es que no estaba de acuerdo con que se aprobara la ley. Pero es que la Iglesia Católica completa es condenatoria de la conducta homosexual. Pero lo que estamos cuestionando hoy día ha sido el comportamiento del Papa Francisco. Yo te lo pregunto porque el Papa Francisco, así como ha tenido actitudes frente a esto, ha tenido montones de actitudes frente a otros temas, también sacando la voz en cuestiones que finalmente un grueso de la población se la terminó por aplaudir. La corrupción, por ejemplo. La pobreza. El tema de la pobreza. La trata de personas. El acaparar el poder. ¿Por qué a Cristina y Néstor no lo querían? Entre otras cosas porque era muy, muy duro, precisamente con el tema del poder y del poder político en particular. Y esto le valió efectivamente tener un respaldo importante de la ciudadanía que decían, por fin la Iglesia Católica vuelve a sacar la voz frente a estos temas.
tengo la sensación, y por eso te hago la pregunta, de que en este en particular tú no estás de acuerdo, pero en tanto lo que tú le cuestionas es la forma o es el fondo. Son dos cosas diferentes. Yo le cuestiono el fondo a la Iglesia de que esté en contra del matrimonio homosexual, porque me parece que es un acto de amor, de compromiso. Si llegaran a haber adopciones también sería un acto de amor y de compromiso, y que no atenta contra el derecho de nadie. O sea, no hay otros derechos que estén comprometidos, sino que más bien es la independencia, la individualidad, la intimidad y la identidad de las personas que se están comprometiendo en ese matrimonio. Ahora, respecto del Papa Francisco, cuando era arzobispo de Buenos Aires, a mí lo que me parece grave es el tono de llevar esto a un nivel de la guerra, porque tú puedes estar, a propósito de la posición de la Iglesia, en contra de la homosexualidad. Pero es distinto decir que esto es un plan, o sea, que esto es un esquema, una especie de engañifa para echar abajo el plan de Dios. Cuando lo que habían ahí eran personas que estaban trabajando por obtener los derechos que las personas heterosexuales tienen al acceder al matrimonio civil. Fíjate que yo conozco a muchas de las personas que son activistas LGBT en Argentina, que hoy día estuve en contacto con ellos a través de Twitter, Esteban Paulón, Bruno Bimbi, gente que estuvo ahí participando, y son gente como yo, que no tenemos ningún afán destructivo en contra ni de la Iglesia, o sea, todo lo contrario. Entramos en un conflicto con la Iglesia porque se nos opone a la búsqueda de nuestros derechos, pero no es que nosotros creamos que la Iglesia encarne en sí misma el mal, ni mucho menos, ni estamos echando abajo el plan de Dios. Lo que yo creo que hay detrás, ahora hablando ya más de la Iglesia que de Francisco mismo, es que hay una negación de la naturaleza sexual de las personas, y mientras eso exista, van a existir abusos, va a existir rechazo a la mujer, va a existir el rechazo a la homosexualidad, y ahí es donde creo yo que debería haber una gran reforma, pero no creo que este Papa alcance a hacerlo. ¿No crees que este Papa alcance a hacerlo? ¿Tú crees que existe alguna intención en algunos sectores de la Iglesia en avanzar en esto? No sé, o sea, yo tengo esperanza. ¿Por qué? Porque tengo esperanza porque es jesuita. Uno dice, podría ya, pero bueno, ¿qué importa que sea jesuita? Jesuita debe haber de todo, de todos los costales, ¿no? Pero creo yo que la educación jesuítica los lleva a estar muy en contacto con la realidad. La opción que él ha hecho por los pobres, por los enfermos, por los drogadictos, o sea, él es muy pastoral, es menos intelectual que Benedicto. Esa cercanía... Cuando decimos menos intelectual, no es en su capacidad intelectual, cuestión que por ahora, para hacer el ejercicio de honestidad, la desconocemos, sino que menos intelectual, entiendo cuando tú te refieres a eso, a que ha sido una persona que ha hecho más trabajo práctico que trabajo de teología. Exacto. A pesar que se le reconoce como un hombre con bastante conocimiento de teología. Sí, el Monseñor Esati hoy día decía que había trabajado en el documento de la convención esta de Aparecida, y que había resultado ser un hombre muy inteligente y a la vez muy sencillo, que supo reunir todas las opiniones que habían ahí, que a veces eran contrapuestas. Yo o sea, me imagino, por la rapidez con que fue elegido, porque fue uno de los favoritos en el cónclave anterior, que es una persona que despierta mucha admiración entre 115 cardenales, así que no dudo de su capacidad de mando, de gobierno, e incluso también debe ser una persona que en la conversación genera admiración de los demás cardenales. Pero yo no creo que alcance a hacer un cambio tan grande en los 8 o 10 años que tendrá de papado. O sea, me parece que desde ya, cuando se le pregunta a sacerdotes progresistas sobre la participación de la mujer en la Iglesia, te dicen, mira, pero Jesucristo en realidad andaba rodeado de 12 hombres, entonces el ejemplo es Jesucristo. Cristo es siempre como el ejemplo a seguir, y que a mí me parece que es un buen ejemplo a seguir en muchas materias, porque fue el primer defensor de los derechos humanos en el mundo. O sea, realmente se opuso al poder y hizo una opción por los pobres. Pero tenía esta otra cara, que era un hombre que andaba sin mujer, y sus apóstoles también. Bueno, siempre se dice una cosa es la palabra de Dios y otra es la interpretación de la palabra de Dios. Por supuesto, pero el ejemplo de Jesucristo es bien intocable dentro de la Iglesia. O sea, por eso la cruz de madera, o sea, hay algo ahí, la cristología, y sobre todo
Los jesuitas son muy apegados a la figura de Cristo. ¿Apuntas a qué exactamente cuando dices? Que la negación de la sexualidad como fuente de realización y como un lugar donde no necesariamente tengan que estar ahí burbujeando las penas del infierno, es algo que va a tomar más tiempo, creo yo, que lo que pueda tomar un papado, porque, como te digo, abarca todo un amplio espectro de conducta y que ha sido la idea esta de que la castidad santifica. ¿Tú eres creyente en alguna forma? Mira, yo fui educado en una familia muy católica, y muy católica digo porque realmente mi madre era una mujer que practicaba el catolicismo y no de manera, no era beata, sino que era practicante, realmente practicaba la caridad, estaba pendiente de los problemas de los demás. Mi padre era un hombre de misa diaria, fui educado en un colegio católico, en el Instituto Luis Campino, y el rector de los primeros años que yo estuve en el instituto fue Alfonso Puelma, un sacerdote que él fue el sacerdote de mi casa, iba a almorzar todos los domingos y veraneaba con nosotros todos los años. O sea, yo tuve una presencia católica muy cercana, pero una presencia católica bastante benéfica. O sea, no fue particularmente ni conservadora, ni retrógrada y en contacto con el mundo. ¿Ni en la lógica castigadora tampoco? De la lógica castigadora tampoco. O sea, claro, lo que pasa es que en mi familia la homosexualidad no existía, sencillamente. Estaba fuera del sistema. Pero yo no lo diría que eso era porque eran católicos. Ese era un problema cultural a todo el ancho del mundo. Y probablemente es una realidad. ¿Estamos hablando de qué época? 1970, 1980. No, perfecto. Es que solamente... En ese minuto, por ejemplo... en 1973 se despenalizó, terminó de ser una patología la homosexualidad en Estados Unidos, y recién en 1990 vino a ser despatologizada por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, tú en el fondo de la práctica tenías una convicción religiosa, eso estoy entendiendo. Lo tuve y... ¿Qué cambió a partir de qué? Yo creo que la experiencia de afirmarme mi identidad y de aceptarme a mí mismo tal cual soy, pasó por renunciar a esas creencias que habían sido inculcadas, pero no necesariamente elegidas. Y cuando tuve que elegir me di cuenta de que tenía que... bueno, de partida yo hice un psicoanálisis y una de las cosas a las que tuve que renunciar fue a esa idea de lo divino. ¿Pero por qué? ¿Porque en la práctica era una incompatibilidad? La mayoría de las personas gays que queremos vivir nuestra homosexualidad en plenitud, acompañados de nuestras parejas, relacionándonos libremente con el mundo, tenemos hasta el día de hoy un problema si queremos además ser creyentes. Hay un grupo pequeño de parejas católicas que hoy día reciben acompañamiento por sacerdotes jesuitas, precisamente. Fundamentalmente, sí. En Chile. Y ese grupo creo que es un grupo que a mí me causa gran esperanza. De hecho, nosotros en Iguales tenemos una comisión que se llama la Comisión de Religiones, y ahí nosotros acogemos a personas que creen y que además quieren vivir una vida homosexual en pareja plena. Y estas personas... creemos que deberías encontrar ese camino que no te significara tener que renunciar a tu fe para poder ser una persona con plena identidad homosexual. Ya, es que todo esto que te pregunto, yo sé que en parte obligo a que tú eches mano a tu propia historia, ¿no? Pero cada quien tiene que hacerlo para poder entender un poco mejor a lo que quiero llegar ahora, es qué peso específico le atribuyes en la práctica a la Iglesia Católica frente a esto, porque a pesar de la existencia de la Iglesia Católica, a pesar del crecimiento de católicos en el mundo, se ha avanzado y no se ha retrocedido en materia de derechos y de respeto en materia de igualdad. En la práctica, Argentina tiene la ley de matrimonio, aun cuando el arzobispo, esta figura que tan relevante es que terminó siendo papa en el Vaticano, se opuso férreamente, incluso marchando por las calles. Por lo tanto, te pregunto, ¿por qué se le atribuye tanta importancia? ¿Por qué pesa tanto? Para las organizaciones, para los colectivos, para la propia Fundación Igual y para tantos otros, la opinión de la Iglesia, si la opinión de la Iglesia hoy va quedando claro, va siendo minoritaria según avanzan las sociedades. A las personas que son creyentes, decididamente es algo muy fuerte en sus vidas.
y le significa un conflicto muy grande con sus familias, con sus grupos de pertenencia, con sus compañeros de colegio. O sea, tú tienes que pensar que son gente que está criada en una familia, la familia propia, que supongamos que es creyente, y además en una familia extendida que es la Iglesia Católica, su colegio, su universidad. En ese sentido, sigue siendo igualmente difícil para una persona gay hoy, que va a un colegio católico, que es de una familia católica, que va a una universidad católica, enfrentarse a su homosexualidad y salirse del closet y ponerle cara a toda esta gente. Pero eso desde el punto de vista personal. Sí, desde el punto de vista personal, la condena, el cuestionamiento, la sorna, la burla, el apuntar con el dedo al homosexual no proviene solamente no es exclusivo, no es prerrogativa del mundo católico. Pero esto es muy cercano, ese es el problema. Pero hay mucha gente que no es practicante, que no va a misa nunca. Y que son igualmente homofóbicos. Exactamente, por lo tanto, eso sin duda. Pero me parece que hacer la asociación implícitamente puede ser peligroso. Pero aquí es sistemático. O sea, no es sistemático, tú mismo dices que hay sacerdotes jesuitas que hacen acompañamiento. Pero será como el 1% del 99% del clero. O sea, no, pero el 99% del clero apunta con el dedo y es castigador. Es un pecado mortal y tú quedas fuera de la iglesia y no puedes comulgar y tu familia te condena y te dice, mira, tú lo que estás haciendo está mal, es pecado, es una enfermedad, es una perversión, es un desorden objetivo. Estas son las palabras que usa el mismo Papa, el último Papa usaba estas mismas palabras, Benedicto. Entonces, es algo que es demasiado cercano y demasiado íntimo y sistemático. Entonces, finalmente, esos niños salen a la vida con bastantes traumas, con bastantes dificultades y teniendo que separarse de sus mundos de pertenencia. Volvamos al peso entonces que le atribuyes tú hoy a la Iglesia frente a este tema. Bueno, depende también de los países, porque por ejemplo la Iglesia argentina no tiene un peso político importante en general. De hecho lo perdió en gran parte durante la dictadura militar. Porque a diferencia de lo que ocurrió con Chile, a la Iglesia se le asocia muy blanda con la dictadura. Con la benevolencia, digamos, a los gobiernos militares que fueron sucesivos en Argentina. Exactamente. Y incluso hay algo por ahí que mancha a Bergoglio y bueno, una investigación con los catequistas. Claro, pero no hay nada todavía determinado. En cambio, en Chile la Iglesia Católica todavía tiene una influencia muy grande y tiene una influencia muy grande política. O sea, por ejemplo, en el acuerdo de vida en pareja que fuimos antes del receso de febrero a presentarnos al Congreso, de repente aparece la Iglesia Católica y tiene el asiento reservado de la primera fila. Es al primero que se le ofrece la palabra, no tiene límite de tiempo para hablar, monseñor, monseñor, monseñor. Entonces, uno se da cuenta finalmente que vive en una sociedad donde, por ejemplo, el acuerdo de vida en pareja estaba alojado en el Ministerio General de la Presidencia que lleva el ministro Larroulé, que bueno, a él no le tiene muchas ganas a este proyecto, pero se lo sacaron de las manos porque él tiene que llevar además la relación con las iglesias. Entonces lo fueron a alojar al Ministerio de Secretaría General de Gobierno, que es una anomalía dentro del proceso parlamentario chileno. O sea, a ese nivel de influencia estamos hablando y todavía influye particularmente en partidos políticos que tienen un peso importante. La democracia cristiana se ha separado de muchas cosas respecto de la Iglesia a propósito de los abusos dentro de la Iglesia. Pero en estos temas, creo yo, que todavía están esperando, o sea, yo creo que todo senador y diputado demócrata cristiano comprende que aquí hay una injusticia de derechos. Y yo creo que todos votarían, también el 95% a favor de un acuerdo de vida en pareja. Pero para votar a favor de un matrimonio igualitario, ellos están esperando una brecha, una luz que venga desde la Iglesia para que no venga el monseñor Esati o el que le toque en su momento a decir que esto es una guerra contra Dios. Si hay algo de lo que se ha escrito en las últimas semanas desde la renuncia de Benedicto XVI, Pablo, ya para ir terminando la entrevista, en este aspecto, porque este programa está dedicado completo, por supuesto, a la designación del Papa Francisco, es que en general no existía en este cónclave en particular, y dentro de la Iglesia un combate, una pelea, una pugna soterrada entre liberales y conservadores, sino que más bien discusiones sobre la gobernanza propiamente tal de la Iglesia, que esa es la pelea a la cual aludió tantas veces Benedicto XVI, no sé si tantas, pero varias veces en la parte final de su mandato, y termina por anunciar su retiro, ¿no? Su salida del cargo.
precisamente en esa lógica, en que no es pugna entre liberales y conservadores, ¿cuáles crees tú que son los debates que están teniendo hoy día los sacerdotes en materias como esta? ¿Crees que son minoritarios, mayoritarios, o no lo tienen en agenda, no lo están mirando y lo están pensando para dentro de 20 años más? Tú mismo decías que probablemente el Papa Francisco en sus 8 o 10 años no va a alcanzar a hacer ninguna modificación en este sentido. Más todavía, vista su postura. Son fenómenos recientes en el sentido que la explosión de conocimiento respecto de la homosexualidad es algo que no debe tener más de 40 años. Y esta explosión se produce porque se levanta incluso la prohibición de investigar en respecto a estos temas. Antes en las universidades estaba prohibido investigar sobre la homosexualidad porque era como alentar una perversidad. Entonces la Iglesia nunca se ha lucido por estar a caballo de sus tiempos en temas científicos o del conocimiento. O sea, hay que ver nomás que se demoraron más de un siglo en reconocer la figura de Darwin. A Freud siempre lo han mirado con mucha distancia. Alguien hoy día bromeaba ahí en Twitter que decía que el Papa, para hacerle honor a la historia, debería haberse llamado Galileo I. Porque en verdad, o sea, hay condenas, y hoy día estábamos justo asistiendo a la inauguración de ALMA, que esa es la verdadera historia del universo, ahí está la historia de la vida, no en una historia revelada. O sea, uno puede creer en la revelación en el sentido más espiritual, pero no creo, y quizás por ahí pueda llegar también esta luz que estamos buscando, que la Iglesia se vuelva más espiritual y menos conductual, por decir. Pablo Simonetti, sin querer queriendo, porque no sé si fue sin querer o queriendo, transformaste en la voz, al menos en el primer día, más crítica en Chile del nuevo Papa. Y por lo tanto te tuvimos sentado aquí precisamente para conocer tu opinión. No lo hice con ninguna mala intención, me alegro que sea un Papa jesuita. Yo creo que va a influir mucho. La Compañía de Jesús, por lo menos en Chile, ha demostrado ser por lejos la congregación más abierta al mundo homosexual. Muchas gracias, Pablo, por estar aquí. Gracias a ti.